Ok, bienvenidos entonces, como les había hablado, esto es una sesión de la Universidad del Éxito Sky Hilben, donde estamos conectados para conversar acerca de la importancia de la oratoria y las presentaciones efectivas en bienes raíces. Para realtors, para agentes inmobiliarios, es entender cómo aprende y cómo podemos convertirnos en mejores presentadores, cómo aprende nuestro socio de aprendizaje, nuestro cliente, cómo debemos hacer presentaciones más efectivas y sobre todo cómo podemos influir en una mejor decisión de compra o de venta. Así que les doy la bienvenida. Por allí está Gilberto conectado, mi socio, y vamos a comenzar entonces con la presentación. ¿Por qué es importante la oratoria para asesores inmobiliarios, realtors, profesionales inmobiliarios en general? Básicamente, como lo veníamos mencionando unos minutos antes de empezar la grabación, es porque definitivamente tenemos que aprender maneras de influir e impactar en nuestras presentaciones generales con nuestros clientes, ya sea en una visita, ya sea en una presentación de Zoom, que hoy día es muy común, ya sea en una presentación en un salón de ventas, en una sala de ventas, o ya sea en nuestras primeras reuniones con los clientes, inclusive hasta reuniones telefónicas. ¿Qué elementos de oratoria son los que generan un alto impacto? Y hoy vamos a pasearnos por estos 7 elementos, ¿no? Estos 7 elementos de oratoria se aplican tanto para generar aprendizaje, y quiero dejar claro que estos elementos también pueden ser utilizados en casa con sus hijos, o pueden ser utilizados con sus equipos de trabajo en general, porque son 7 elementos que generan impacto en la oratoria o en la facilitación e instrucción de algún material o algún contenido. Vamos a pasearnos por el tono de voz, la comunicación y el uso del cuerpo, el aprender haciendo, el uso de recursos audiovisuales, el uso de las 8 inteligencias de Gartner, entender la diferencia entre un facilitador y un instructor, y lo importante de aprender divirtiéndose. Entonces voy a comenzar con lo primero, el tono de voz. ¿Qué es lo primero que debo saber con respecto al tono de voz? Y se me adelantó la presentación. ¿Qué es lo primero que debo saber con respecto al tono de voz? Que hay varias cosas. Número uno, la voz no puede ser, en ninguna presentación puede ser uniforme. Y hay muchas personas que presentan, hacen una presentación, Gilberto, y siempre tienen el mismo tono de voz, no hay variación. De hecho, en esto hay que aprender de los actores, hay que aprender cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo acentuar y cuándo hablar bajito. Porque una de las cosas que aburre en general en las presentaciones de venta son personas que hablan siempre el mismo ritmo y el mismo tono. Entonces, es algo que tenemos que de alguna forma hacernos conscientes de qué tono y qué velocidad estoy utilizando. Y para eso yo siempre utilizo un ejercicio muy divertido que es la canción de París se quema. ¿Ustedes alguna vez la han escuchado? París No. se quema París. Ah, sí. Entonces, digamos que hay personas que hablan muy rápido y cantan la canción de esta manera: París se quema París, París se quema París, París se quema, se quema París. Hay personas que les gusta hablar más pausado y escuchar con atención las tonalidades, las letras, las sílabas, las eses de nuestras. Entonces cantan la canción de esta manera: París se quema París, París se quema París. Y entonces ya hay como que más cuidado en la pronunciación. Y están, y lo voy a mencionar más adelante, y están los kinestésicos que no solamente que lo cantan más pausado, sino que además lo sienten con la garganta. Hay personas que hablan y tú sientes las palabras desde la garganta. Entonces, te van a cantar mucho más lento, pero mucho más pronunciada cada palabra. París se quema París. Entonces, el jugar con los tonos de voz, el jugar con la velocidad, hace que nuestras presentaciones tengan mayor impacto. ¿Estamos claros con eso? Sí. En, en conclusión, el resumen es que tenemos que hacernos conscientes de qué velocidad y qué tonos estamos utilizando a la hora de hacer una presentación, y lo otro es aprender a respirar. Ustedes saben que
¿cómo se le llama en español a esas palabras que a cada ratico repetimos? Muletillas. Muletillas. Las muletillas son producto de una falta de respiración. Cuando tú estás colocando muletillas, posiblemente es porque o te quedas sin palabras y no quieres generar silencio. Y en el tono de voz y en el uso de la voz, el silencio también es importante. Y a veces, por no generar silencio, lo rellenamos con muletillas. O a veces es un tema de que no estamos respirando suficientemente bien a la hora de hablar. Entonces, cuando yo me hago consciente de que tengo una muletilla, tengo que reducir la velocidad o respirar. ¿De acuerdo? Incluso, Johnny, también puedes no conocer el tema, entonces te apoyas en recursos como las muletillas para tratar de pensar mientras estás hablando, ¿no? Pero ya este caso se puede resolver estudiando, pues, yendo preparado. Cuando uno domina la materia, el uso de las muletillas pasa a un segundo plano porque ya podrías usarla ya por el tema de respiración, como bien tú dices. Pero hay uno importante y es el hecho de no dominar una materia, ¿no? Y ahí sí es grave porque obviamente transmites desconocimiento, inseguridad y eso se refleja en la conversación de venta que puedes estar teniendo. Por supuesto, gracias, Gilberto. Entonces, bien importante. Una pregunta, Johnny. Adelante, Clemens. ¿Existe una mezcla idónea de velocidad, tono e intensidad a la hora de una conversación o ya es un toque personal? Mi recomendación es que te hagas consciente y la varíes. ¿Por qué? Hasta que aprendas qué tipo de clientes tienes enfrente. Si tú quieres impactar una audiencia, tú debes generar tu voz y tu mensaje tiene que ir a todo tipo de velocidades y a todo tipo de tonos. ¿Por qué? Porque hay personas que se van a obstinar de que le hables así rapidito, y van a haber personas que les va a fascinar eso. Entonces, lo ideal es que tú te hagas consciente y lo diversifiques, que juegues, que haya una mezcla de todo para que el mensaje llegue a todos a la velocidad y al tono que les gusta. Okay, Para eso, les invito simplemente a hacernos conscientes y a jugar, a divertirnos mientras que hacemos una presentación, a de vez en cuando ponerle un toque de misterio y reducir la velocidad, un toque de picardía, o de pronto acelerar porque tienes que rápidamente terminar el contenido. ¿Ven cómo se juega? Y de esa manera no aburro a la persona que está frente a mí. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? Listo con oratoria. Listo con... Capta la atención de la audiencia, ¿correcto? Capto la atención de la audiencia, así es. Además que cuando yo, por ejemplo, voy a contar una historia y les digo, y les voy a contar una historia. Y juego, de alguna forma hago que la gente diga, ah, ahí viene una historia. Entonces, es parte del... Yo no manejo los conceptos de teatro, pero es parte de lo que se usa en el teatro también. ¿Ok? En la actuación. Entonces, es jugar con nuestras tonalidades, con nuestras velocidades para generar mayor impacto. El segundo punto tiene que ver con el uso y el impacto del cuerpo. Vean esta estadística. El 55% de la comunicación que expresamos cuando estamos frente a otras personas es corporal. El 38% es a través de las palabras, el lenguaje o el contenido. Perdón, el 38% es con el tono de voz y el 7% es con las palabras, el lenguaje o el contenido. Eso quiere decir que solo las palabras y el lenguaje transmiten entre un 7 y un 10% de la información. Todo lo demás se complementa con el tono y con el uso del cuerpo. Y les voy a explicar un ejercicio muy simple que yo siempre hago.
Si yo digo perro, ¿qué se les viene a la mente? Rápidamente, rápidamente. ¿Qué les llega a la mente si les digo perro? El animal. Un animal. ¿Sí? Ajá, Sí. ¿qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me llega a la mente si yo digo la palabra perro? Bueno, habrá gente que dice, yo me acuerdo de mis mascotas, yo me acuerdo del perrito que yo tenía de niño, y todo el mundo empieza a asociar perro a una cosa. Pero a ladridos, de pronto Susana piensa en ladridos, pero en Venezuela sobre todo hay gente que dice, para los extranjeros, para los que no son venezolanos de pronto se les va a parecer extraño, pero si yo digo perro, ¿qué significa eso? Una expresión de asombro. Yo ¿Sí? pensé en eso. En una expresión de asombro. ¿Qué más? ¿Qué más asocio cuando yo digo perro? Un A hombre ver, infiel. un hombre No, infiel. no es, bueno, sí, depende del acento que se utilice. Porque ¿Sí? no es lo mismo decir perro que decir perro. sorprendente, o algo muy malo, o algo muy bueno. Depende de Algo muy Ahora, feo también puede ser. algo muy feo también. Pero ahora, míreme bien. ¿Qué pasa si de repente yo hago así? Y préstenme todos atención, los que están allí y que me están solo escuchando. ¿Qué pasa si yo hago perro? Cuidado. peligro. Es que eso es una expresión venezolana. Es No una la expresión, usamos todos. no lo usamos todos, Carmen, pero fíjate cómo la misma palabra utilizada de tres formas diferentes y sobre todo utilizando el cuerpo genera una reacción diferente en las personas a mi alrededor. Entonces, el cuerpo comunica el 55% de la información. Y eso debemos aprenderlo para ser más efectivos a la hora de hacer una presentación de cualquier tipo. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilizo el cuerpo, significa que yo utilizo correctamente las manos. Por ejemplo, una presentación, evitemos, voy a quitar un momentico acá el fondo de pantalla y evitemos hacer esto. Evitemos hacer una presentación con las manos separadas. ¿Por qué? Perdón, con los dedos separados. ¿Por qué? Porque no se ve limpia. Entonces, si yo voy a utilizar mis manos, yo trato que sea armonioso y que los dedos estén juntos. ¿Ven la diferencia? Si yo hago así. Y, por ejemplo, aquí queda la cocina. O que yo diga, y por allá está el lavadero. O por allá puede cocinar. No. Entonces, es importante utilizar las manos de manera fluida con los dedos pegados. ¿Sí? Atentos con eso. Okay. Otra de las cosas que tienen que ver con el uso del cuerpo y es cómo me pongo, cuál es mi postura cuando estoy frente a los clientes, cómo está mi espalda, si me recuesto de algún lado, si no me recuesto. Cuando yo estoy haciendo una presentación y quiero generar impacto, yo tengo que tener ambas plantas de los pies en el piso, cero estar recostado de nada. Tengo que tener mi espalda recta, tengo que tener mi sonrisa. O sea, es hacerme consciente de mi corporalidad para generar un mayor impacto. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Ajá. El uso de la sonrisa, cuando me comunico también es importante. El mirar a los ojos. Si tengo varias personas, el hacer un recorrido entre todas las personas, el usar el cuerpo para de alguna manera influenciar a todas las personas que están frente a mí. Si lo hago en línea, entonces ¿cómo estimulo el cuerpo? Bueno, con movimiento. No es lo mismo que yo esté, bueno, yo quiero compartirles una presentación que a mí me encanta. Esta información es muy valiosa. Yo tengo que acompañar eso con el entusiasmo, se lo tiene que creer mi cuerpo también. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? A ver, ¿algún feedback por acá? Sí, sin duda, es primordial
Y no pierdes el que tu interés. cuerpo indique lo que está sucediendo. Que tu cuerpo Porque no- crea lo que tú estás No, pensando no o va en diciendo. estricta relación lo que estás diciendo con lo que estás expresando con tu cuerpo, para nada. Completamente, Y completamente. me afincaría más en tu expresión corporal que lo que me estás diciendo. O sea, me estás convenciendo más de que no te encanta y de que no es un buen proyecto porque no me lo estás irradiando con tu actitud. Comprendo completamente, completamente. Así que bueno, una vez que entendemos que el cuerpo, debo aprender a comunicarme con el cuerpo para generar mayor impacto, también quiere decir que aprendemos como seres humanos cuando involucramos el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo aprender algo, aprender a bailar algo, algún tipo de baile sin solamente viéndolo, a cuando involucro el cuerpo en el proceso de aprendizaje. ¿Sí queda claro eso? Yes. Ok. Entonces, vamos con el tercer elemento, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Aprender haciendo. ¿Quién es el SODA? El SODA es el socio de aprendizaje. Cuando me toca enseñar algo y generar un contenido para educar, que en el caso de bienes raíces, muy pocas veces nuestro objetivo es educar al cliente, pero algunas veces sí nos toca educar y decirle, ok, vamos a calcular cuánto te queda la hipoteca, vamos a calcular, toma ahí papel y lápiz, anota cuáles son las características que más te gustaron de esta casa. Entonces, de alguna forma, cuando tú involucras a la persona en acción, haces que el aprendizaje y el conocimiento quede más fijado. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí en mute. Bien. Entonces, el aprendizaje se da cuando el comportamiento cambia y aprendemos haciendo. Nuestra naturaleza es de aprender haciendo, no aprender viendo ni aprender escuchando. Algunas personas aprenden de mayor manera viendo, otras de mayor manera escuchando, pero en general todos aprendemos de mayor manera haciendo, porque el hacer hace que el aprendizaje se haga completo, igual que una clase de tenis. ¿Ustedes se imaginan que yo les dé una clase de tenis por Zoom? Y que ustedes sentados en su casa o en su cuarto puedan estar viendo las clases de tenis y aprender a ser profesionales en tenis solamente viéndolo. No, hay que aprender haciendo. Hay que agarrar la raqueta, hay que ponerse los zapatos, hay que agarrar una pelota, ir a la cancha y hacer los ejercicios que haya que hacer. Entonces el aprendizaje se da haciendo. ¿De qué manera yo puedo utilizar el aprender haciendo con mis clientes en una presentación? ¿De qué manera yo puedo el aprender generar un uso adecuado de este principio como asesor inmobiliario? A ver, díganme ustedes. Vamos a aprender. Pero o sea, todo como asesor inmobiliario, desde el principio. Ajá. Bueno, en mi caso, ya yo me he hecho un programa de cómo lo debo hacer. Yo estoy nueva en el mundo inmobiliario, tengo conocimientos en el área financiera porque trabajé muchos años en banco. Sin embargo, cuando decidí trabajar con ustedes, lo primero que me planteé y lo que tengo dentro de mi programación es empezar a revisar los webinars, revisar cada uno de ellos para irme familiarizando con todos los temas. Y te lo dije el sábado cuando nos reunimos, necesito saber y ubicar cuáles son los proyectos que están aquí en Orlando, porque me quiero enfocar a conocerlos, crear mis redes, o sea, ir trabajando en función de lograr el objetivo. Eso principalmente. Y tengo que hacerlo de forma presencial. Por eso te pregunté quiénes eran las dos personas que estaban en Orlando para ver si me apoyo con ellos, a ver si ellos tienen algo que mostrar, algo donde yo pueda ir a ver, a visitar el proyecto como tal y para poderlo ofrecer. Ok, entonces, excelente estar ahí porque acabas de llegar a una conclusión importante. Yo como asesor inmobiliario debo entender que no tiene que ver con oratoria, pero sí como mi formación, que la mejor manera de aprender es haciendo, no observando. Tengo que agarrar por ejemplo, si yo escucho un webinar de cómo llenar contratos y no me siento a hacer un contrato, me va a costar mucho más, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, de eso se trata.
Entonces vamos, hasta ahora van 3 principios de oratoria. ¿Cuáles son los que llevamos? Número 1. La voz. Uso y tono de voz, velocidad, tono, etc. Número 2. Lo que nosotros hacemos a través de nuestro cuerpo. El uso del cuerpo para comunicar. ¿Cómo comunicamos utilizando el cuerpo y entendiendo que el cuerpo comunica cuánto % del mensaje? El 55%. Así es. Y como tercero, el entender que todos aprendemos haciendo y que la persona que está allí aprendiendo conmigo, yo debo generar espacios para que en algún momento practique y haga algunas cosas. Vamos con el cuarto principio, uso de recursos audiovisuales. ¿Qué son los recursos audiovisuales? Bueno, va desde la música, una presentación de PowerPoint, el uso de la computadora, el uso de un brochure o un folleto, el uso de carpetas y material POP. Todo se puede utilizar en un proceso de presentación o de formación en bienes raíces. Yo debo combinar los elementos y no debo abusar de un solo elemento. La idea es que yo pueda combinar y utilizarlos para que el cliente, o en este caso estamos hablando de clientes bienes raíces, pueda sentirse que están viendo la información o que la está tocando a través de un folleto o que se lo puede llevar a casa o que lo puede recibir por correo electrónico, etc. Es el uso de los recursos audiovisuales. El uso de los recursos, por ejemplo, de los audios o de los videos es importante. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces a un cliente basta con hacerle un video de un recorrido de la propiedad y eso tiene más impacto que enviarle fotos. ¿Por qué? Porque el cliente quiere ver el movimiento, quiere tener una percepción de los espacios y a través de tu escucha genera mayor anclaje con la propiedad que solamente si le envías una foto. Por eso es importante hacer videos de nuestros inmuebles cuando queramos hacerle una presentación. Es más, algo que a mí me funciona es que el cliente cuando sale entusiasmado de un inmueble, yo al llegar a mi casa le envío el video del inmueble. Le digo, mira, aquí te va un video del inmueble que hoy te encantó. Si estás en el proceso de evaluar, les refuerzo la experiencia de la visita con el video. No sé si me copian con el ejemplo. ¿Están allí? Sí, yo sí estoy. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Es el refuerzo, Johnny, el refuerzo de la venta. Eso es el medio audiovisual siempre te va a constituir un soporte y a la gente le va a gustar siempre mucho más que le agregues valor a la conversación en venta con un attach, bien sea un video, bien sea una foto, bien sea algún hecho que permita demostrar que lo que tú estás ofreciendo o lo que estás captando tiene un addendum, tiene un attach, tiene algo anexado al verbo, anexado a lo que tú dices. No es igual decir, oye, fui al apartamento, está bien bonito el apartamento, está espectacular, tiene esto. Y otra cosa es decir, oye, fui al apartamento, vi esto, y te mando más tarde el video o te mando más tarde la foto. Sí, definitivamente el impacto es totalmente diferente. Completamente. Entonces, el uso de recursos audiovisuales. ¿Qué debo aprender yo para mejorar mi capacidad de influencia en las presentaciones? Bueno, tengo que aprender a utilizar las aplicaciones audiovisuales que existen. Canva, PowerPoint, hay algunas que son Prezi, que tú las puedes hacer desde el internet. Puedes utilizar aplicaciones para manejo, construcción de videos, inclusive el TikTok y el Instagram son herramientas para generar mayor impacto audiovisual. Entonces, debo como profesional entender que tengo que aprender a manejar competencias en el área audiovisual. Fotografía, videos, presentaciones. ¿Está claro eso? Sí, súper claro. Ok. Voy con el próximo, con el quinto elemento. Y es entender las 8 inteligencias de Howard Gardner. Las 8 inteligencias. Todos los seres humanos
tenemos estas 8 inteligencias, algunos las tenemos más desarrolladas que otros, y algunos aprendemos de unas más que de otras. Por ejemplo, ¿cuáles son las 2 inteligencias que más enseña la educación tradicional? La inteligencia verbal o lingüística y la inteligencia matemática, lógica matemática. ¿Ok? Entonces, estas son las 2 inteligencias que la educación tradicional siempre ha fortalecido y en la cual se ha enfocado. Es valerse del uso del lenguaje para expresar las ideas, para expresar nuestros sentimientos o para persuadir a otros a través de la verbal o lingüística, o la matemática, el razonamiento, el pensamiento lógico, el manejo de problemas matemáticos. Estas son las más comunes. Sin embargo, hay 6 nuevas o diferentes inteligencias que nosotros debemos tocar, influir, acariciar, estimular si queremos generar un mayor impacto en el aprendizaje de nuestros clientes o en el caso familiar de nuestros hijos, o inclusive en mi propio caso cuando quiero aprender algo. La inteligencia musical o rítmica, que algunos la tienen más desarrollada que otros, que es crear o sentir un ritmo para expresar un estado emocional. Hay personas que tienen mayor capacidad para recordar canciones o para cantar, o tienen mejor habilidad para tocar un instrumento, y eso es básicamente porque tienen la inteligencia musical o rítmica desarrollada. La interpersonal, que tiene que ver conmigo mismo, comprender mi yo interior, mis pensamientos y mis emociones claramente. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con los demás, comprender los sentimientos, necesidades y propósitos de los demás. La inteligencia naturalista, que tiene que ver con los patrones y clasificación del comportamiento de la naturaleza. La kinestésica, que se basa en sentir y expresar de forma corporal, realizando todos los trabajos de forma manual. Por eso hay personas que necesitan hacer las cosas para aprender más que otras, porque son kinestésicas, y ahora voy a pasearme por aquí. Y luego está la visual o espacial, que está basada en el interpretar imágenes, pensamientos en 3 dimensiones. Entonces, cuando me refiero a que debo estimular las 8 inteligencias de aprendizaje, o las 8 inteligencias de cualquiera de nosotros para generar un impacto mayor en la presentación, es que yo combino lo kinestésico con lo espacial, con lo matemático, con el lenguaje, con la música, con lo interpersonal y con lo intrapersonal. Y si ustedes observan, lo que ha venido ocurriendo con las redes sociales, que más impacto están teniendo son aquellas que estimulan más inteligencias. Al principio eran solo fotos, ahora son fotos y después eran fotos y videos, ahora son fotos, videos con efectos, ahora son fotos con videos con efectos, con una música que esté de moda, y cada vez más se agregan nuevos elementos que estimulan nos enganchan a las redes, y por eso es que las redes que más están estimulando estas experiencias son las que más están pegando. ¿Sabían que se hizo un estudio, Gilberto, se hizo un estudio y ahora la gente promedio en los Estados Unidos pasa más tiempo comparando las 2 redes sociales? Entre YouTube y TikTok, la gente está pasando más tiempo en TikTok que en YouTube. Sí. Y explica... Yo he visto, Johnny, cómo cantidad de agentes de real estate ya están haciendo, ya son TikTokers, ¿no? Ya están haciendo cualquier cantidad de propaganda, y cada vez lo veo con mayor crecimiento, ¿no? Propagandas de TikTok de real estate. Y no nada más eso. Oye, es hasta interesante ver cómo le han dado la vuelta al negocio. Y ojo con esto, porque estamos en el punto de transición del real estate desde el punto de vista de los social media. Estamos justo en ese momento en donde vender una casa ya no es la típica y pregúntame si estás interesado en comprar una casa, contáctame, con gusto te voy a atender. Ya eso está totalmente caduco, totalmente vencido. Ya hoy en día el que hace algún tipo de campaña de esa manera son los viejitos, o son aquellas personas que se quedaron en aquella historia. Son los viejos patrones. Correcto, donde tú tenías que llegar y
sales así con los brazos cruzados. Si tú quieres vender real estate, contáctame, yo te voy a ayudar a un servicio completo. Hoy en día esto es otro nivel, lo que está pasando. Yo los invito a que vean TikTok y imiten y emulen a la gente que están hoy en día haciendo videos. Segundito, por favor. Un segundito. Entonces, yo les diría que hagan, investiguen qué es lo que está pasando en TikTok hoy en día, porque pero es que se van a asombrar, Esta mañana estaba justamente en TikTok viendo lo que yo antes pensaba que era de mis hijas nada más. Ellas me echan broma porque me dice, papi, y tanto que criticaba TikTok, ahora tú estás en TikTok. Sí, es verdad, me la paso en TikTok, pero me la paso en TikTok es viendo cómo ha evolucionado el real estate. El real estate está evolucionando de forma tal donde ya cuentan chistes y venden casas, ya bailan y venden casas. Ya no es la típica vender casa bien formal, bien vestido, y esto es otro nivel de evolución. Entonces yo los invito a que escuchen lo que está diciendo Johnny, que es muy interesante, ver cómo YouTube y TikTok está siendo ahorita más importante que Instagram y Facebook. Y bueno, de hecho, cuando tú escuchas a los expertos en redes sociales, te recomiendan que empieces a utilizar más los Reels en Instagram, porque básicamente, ¿qué tiene TikTok? Que te permite ser protagonista en la creación de material audiovisual de forma sencilla. Entonces, regresamos el aprender haciendo y el involucrarme kinestésicamente en una herramienta que me hace desarrollar más la creatividad y conectarme, enchufarme, anclarme más a la idea de necesitar usarla con mayor frecuencia. Entonces, además, que como usuarios, nosotros valoramos la creatividad de las personas que están utilizando esos recursos para transmitirnos un mensaje. Por eso es que está calando de esa manera. Entonces, las 8 inteligencias de Howard Gardner son importantes para estimular. Si yo tengo un hijo y quiero enseñarle algo, pues yo sé que puedo enseñarle a través de la música o a través de la naturaleza o a través de hacerlo, a través de mirarlo, a través de la lógica o la matemática o a través de solamente el verbal o lingüístico. De hecho, vamos ahora con la siguiente que tiene que ver mucho con esto, que es la fórmula VACA. Esta fórmula VACA a mí me encanta. ¿Qué tiene que ver la fórmula VACA? Bueno, la fórmula VACA es porque es el acróstico de 3 cosas importantes que tenemos que manejar. Todos nosotros manejamos 3 canales principales. Son 5 sentidos, pero 3 canales principales. ¿Cuáles son los 5 sentidos? La vista. Díganmelo ustedes cuáles son los 5 sentidos. El oír. El oír, la vista, ajá. Katia, estás con muy mala señal. El olfato. El olfato, ya van 3. El Ajá. tacto. Gusto. El tacto y el gusto, ahí van 3. Pero a nivel de aprendizaje y a nivel de presentaciones, se habla de 3 canales de representación en PNL. Se habla del canal visual, del canal auditivo y del canal kinestésico. Por eso es la fórmula VACA. Visual, auditivo, kinestésico. Y es que todos nosotros tenemos un canal favorito para interpretar el mundo. Algunos en nuestro canal favorito para interpretar el mundo es el canal visual, para otros es el canal auditivo y para otros es el canal kinestésico. ¿Y cómo sabemos qué canal es el que más utilizamos? Básicamente porque los visuales hablan mucho más rápido, porque inconscientemente lo que están haciendo es tratar de expulsar con palabras lo que ven en una película de imágenes o en un video que tienen. O sea, visualizamos y tratamos de literalmente escupir palabras a medida que vamos visualizando. Y por eso hablamos más rápido los visuales. Tenemos la capacidad de leer mucho más rápido también, porque todo lo interpretamos a través de fotografías. Nuestra capacidad visual y nuestra memoria fotográfica es mucho más, digamos, intensa, y eso nos permite hasta leer más rápido un documento o un libro. En estos días alguien me decía, Johnny, vamos a ir leyendo el contrato, y la persona iba por la 4ª línea y ya yo había terminado la hoja. Y me dice, pero ¿cómo fuiste tan rápido? Bueno, porque yo tengo el canal visual, digamos, más desarrollado. Algunos tienen el canal auditivo más desarrollado y son los que les gusta perfectamente
aprender a través del audio solamente, y todo lo que tiene que ver con la radio, donde no hay otro elemento sino solamente escuchar, son personas que les encanta el canal auditivo principalmente. Hay gente que es mucho más fácil para aprender a hablar inglés, habla fluido. Hay otras personas que les cuesta un poco más porque sencillamente son más visuales o más kinestésicos. Son más fáciles para recordar una canción. No es lo mismo aprender Gilberto, ahí te lanzo una. No es lo mismo aprender el concepto o una propuesta o una ley si la veo o si la canto. Y el visual cantándola aprende más. Y yo recuerdo amigos en la universidad que ellos decían que para estudiar tenían que leer en voz alta para poder recordar. Esa persona que tiene que leer en voz alta para recordar normalmente es una persona auditiva. Es una persona que, fíjate, nosotros los venezolanos tenemos unas frases muy comunes en estos días. Me dio risa porque vi un TikTok que decía, ven acá, escucha para que veas la vaina. Escucha para que veas. Sí, y muchas veces decimos, ven acá. Mira esto, te voy a contar algo. O sea, mira esto, pero me vas a contar algo, me lo vas a contar o me lo vas a mostrar. Entonces los visuales nos comunicamos más a través de expresiones o palabras que indican algo obviamente visual, y los auditivos normalmente se enfocan más en lo que escuchan y en lo que dicen y en la forma que lo dicen. Para un auditivo las palabras normalmente son textuales con su significado, para un visual no necesariamente. La cosa esa para un auditivo es horrible porque no entiende qué significa, pero para el visual basta con imaginar qué cosa desea y perfectamente se puede comunicar. Y no sé si me estoy explicando con estos ejemplos. Totalmente, sí, totalmente. Yo soy 100% visual. Se nota por la forma de vestir, se nota por la forma de hablar, se nota por muchas maneras. Los visuales hablan más rápido, los visuales se preocupan en los detalles. Un visual te puede llegar con un carro, jamás te va a llegar con el carro sucio, ni con los zapatos sucios. No, porque nos puede dar algo. Visualmente no, o despelucado, o no combinada la ropa. El visual no lo permite. El auditivo no le importa necesariamente. El auditivo puede llegar en un carro que se esté cayendo, pero que el sistema de sonido cueste más que el mismo carro. No sé si recuerdan en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros países, típico unos carritos muy humildes que se estaban desarmando, pero que tenían una discoteca dentro. Claro, por supuesto. Las personas auditivas se preocupan mucho más en mantenerse estimulados auditivamente. Los auditivos son siempre los que cargan sus audífonos en la cartera, y son aquellos que no pueden dejar de viajar si no se llevan un set de música grabado en el celular, porque necesitan mantenerse estimulados auditivamente. ¿Qué tal? Sí, totalmente. Y luego están los kinestésicos, que les gusta pues hacer, tocar, sentir, saborear, oler, y en aprendizaje dinámico acelerado se habla de que se dice que para que el aprendizaje sea mucho más poderoso, la recomendación es que se estimulen todos los tres, o se estimulen los 5 sentidos, o se estimulen los 3 canales. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una presentación de alto impacto? Cuando la gente, yo le digo, ok, ¿qué tal si nos sentamos y nos tomamos una copa de vino? Le voy a invitar a una copa de vino en esta vista para que usted disfrute del vino, escuchemos los pájaros que a esta hora salen, y podamos tomar una decisión en esta terraza. ¿Qué impacto estoy generando en mi cliente? Generalizar todos los sentidos para darle más interés. Así es. Entonces, hacerme consciente de que debo estimular y pasearme por los 3 sentidos, a menos que yo esté muy claro que la persona es más auditiva, más visual o kinestésica. Por ejemplo, una persona auditiva disfruta enviando mensajes de audio de 15 minutos. Una persona visual lo puedes matar con un audio de más de 1 minuto, porque no tiene la paciencia de escuchar un audio de más de 1 minuto. ¿Les ha pasado?
Sí. Yo a veces los veo y a lo mejor empiezo 10 segundos y ya lo acabo. Digo, después lo digo escuchando. Después lo escucha. Entonces, en cambio, Por lo una general yo no los escucho. los auditivos no nos gusta escuchar los mensajes de audio, preferimos que nos escriban, pero si tienes un cliente que te escribe, te manda un audio de 2 minutos y tú le escribes un mensaje de WhatsApp escrito, le escribes un texto, no estás conectando con su canal. No sé si me explico. ¿Aló? Sí, sí, te explica, claro que sí. Sí, Entonces, sí, perfectamente. Y si es muy el común cliente... que uno envíe un audio y te responde con un audio. Eso es algo que es muy común en WhatsApp. Así es, Sí, así es. a mí me pasa. Cuando veo que alguien me manda una nota de voz, automáticamente yo le contesto porque siento que es lo que quiere escuchar. Así es. Entonces, si un cliente te está hablando con un audio, lo ideal sería que tú le envíes audios también. ¿Ok? Y un consejito para esos agentes que no les gusta escuchar audios, hay una nueva opción que pueden reproducir el audio de una manera más rápida. 1.5, 2.0, duplica la velocidad para que sea mucho Yo más la rápido. tengo constante en 2.0, gracias. Yo también. No, a mí no me gusta escucharla en 2.0 porque pierdo automáticamente como que la seriedad del asunto y me da demasiada risa escuchar eso así. Sí, da risa, da risa. Sí. A veces me he encontrado hablando a velocidad 2.0 porque ya he escuchado tantos audios a 2.0 que empiezo a hablar a 2.0. Y hay una gran diferencia entre ser facilitador y ser instructor. El instructor tradicional es el que te decía, copia allí, copia y dictado. Y era él el protagonista y tú simplemente estabas allí observándolo. El facilitador hace algo y esto es una estrategia de venta, es una estrategia de facilitación, es una estrategia para la vida. Anótenla allí. La estrategia 70-30. ¿Cuál es la estrategia 70-30? La estrategia 70-30 es aquella en la cual yo busco involucrar a mi socio de aprendizaje, a mi cliente, a mis hijos, a las personas que están ahí aprendiendo conmigo, los busco involucrar lo más cercano al 70% y yo solamente ser el interlocutor durante un 30%. Quiere decir que el protagonista del proceso no soy yo, que soy el instructor, no soy yo quien presento. El protagonista del proceso es mi hijo, es mi socio de aprendizaje, es quien está aprendiendo o es mi cliente. Por eso yo normalmente en las sesiones de Zoom genero espacios de preguntas y de intervención. Me gusta que la gente participe, me gusta que prendan las cámaras para ver las caras, para chequear las respuestas y sobre todo para interactuar. Porque obviamente a nivel de la tecnología Zoom es mucho más complicado hacer un 70-30, pero tenemos que hacer el esfuerzo de vez en cuando agarrar y decir, ok, Wilmer, ¿qué opinas acerca de esta modalidad? ¿Qué opinas acerca de este principio del 70-30? Te escucho. No hables tanto. Estás en mute por alguna razón, Wilmer. No. Estás en mute. Así que, a ver, debe ser que desconectaste el micrófono si quieres. Busca la configuración. A ver, alguien más, Saraí, Leo, Katia. Alguien que me hable acerca de por qué es importante el 70-30. Cuando hablamos de la diferencia entre... Facilitador e instructor. me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la diferencia entre facilitador e instructor, porque muchas veces a la persona que se encarga de impartir el conocimiento, pues se instala a dar toda una cátedra de alguna información importante y es necesario recibir ese feedback, saber que la gente te está prestando atención, que la gente intervenga, que la gente se siente involucrada y que de verdad tú te cerciores de que todo el mundo está captando el mensaje. Porque nada hacemos con que te pares allí y nos des toda la información y nadie esté captando nada, porque puede ser que alguien esté entretenido, sencillamente no le importa, o de verdad no lo está entendiendo. Entonces siempre es necesario ese feedback donde tú puedas comprobar que evidentemente la persona está entendiendo todo lo que tú le estás diciendo.
Así es. Ahora voy, para que la gente no se aburra y se involucre, Yasmín, muy bien, gracias. Ahí voy a otro principio con respecto a la participación del instructor y la diferencia entre instructor y facilitador. Ningún proceso de aprendizaje debe ser continuo más de 45 minutos. Cada 45 minutos hay que hacer un break, estirar, respirar, mover el cuerpo, cambiarse de puesto. En el tema de hacer una presentación, tenemos un principio. Los inmuebles se venden en los primeros 30 minutos y pierdes la venta en los segundos 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tardarte más de 30 minutos mostrando un inmueble, más de 45 minutos, porque aburres. Una presentación de un inmueble o de un proyecto tiene que ser entre 30 y 45 minutos máximo, cuando vayan a hacer una presentación Zoom. No hagan presentaciones más de 45 minutos porque aburren. ¿De acuerdo? Johnny, cuando ustedes llevarán alguna estadística o alguna, o sea, porque alguna vez en Venezuela me tocó trabajar con bienes raíces, no me dedicaba a eso, pero me tocó hacer ventas puntuales y ya tú sabías de entrada cuando el cliente entraba si le gustaba o no le gustaba. Entonces, ya, es más, la misma expresión corporal ya te decía cómo miraba el inmueble y ya tú sabías si lo quería o no. Entonces, ustedes, cuando eso pasa, ya tengo entendido fíjate que eso no lo sabía. En los primeros 45 minutos yo hago la venta. Si me paso de allí, ¿se puede caer la venta? Eso es lo que estás intentando decir. Si tú tardas 45 minutos mostrando un inmueble, te estás olvidando de tu cliente. Estás pensando, estás tú gozándote la nota de hacer la demostración del inmueble. Tú tienes que hacer una presentación rápida, concreta. Y, Saraí, tú tienes la capacidad visual de identificar los patrones de interés de una persona, pero no todo el mundo lo tiene. Yo también soy de los que veo que un cliente cuando ya cuando está entrando al apartamento, ya yo sé si le interesa o no le interesa, porque lo demuestra. Y es estar atento visualmente a las reacciones que genera o a lo que dice. ¿Ok? No, es que es automático. Sí. O sea, no es que te aprendas el libro literalmente, sino que des los puntos importantes para que mantengas interesado, independiente de que tú veas que él ya está interesado en esa propiedad o realmente no le guste y no pierdas el tiempo dando tanta información que a lo mejor ya ni le interesa para esa propiedad y quiere ir a lo siguiente. Y también identificar las fortalezas y las debilidades del inmueble, porque muchas veces el cliente ve las debilidades y nosotros tenemos que manejar las fortalezas al 100% y saber cómo convencer al cliente que esa debilidad que él está viendo no es tal debilidad. Entonces, es jugar con esas dos cosas en el momento de la venta, porque a veces pasa, ay no, pero es que yo no lo quería con esa vista, entonces ya uno queda atrapado sin salida porque no le gusta la vista no la puedo cambiar. ¿Cómo hago para convencerlo? Ese es el trabajo. Sí, absolutamente. Algo que escuchaba era que te decían, o sea, tú vas a vender la unidad o el departamento o la casa que te pidan, no te preocupes por el exterior a menos de que él lo diga, ay, esto no me gusta y todo eso, sino es que vendas la propiedad. Si es que él escogió esa área, ¿cierto? Sí y no, Talía. Yo soy de los que piensa que sobre todo con los inversionistas, si tú vas a una presentación, por ejemplo, de Baccarat, los primeros 20 minutos de la presentación no son del edificio. Son qué está pasando en Miami, qué está pasando en Brickell, qué está pasando con el mercado. Creas contexto, vendes el estilo de vida y luego vas al proyecto. De hecho, lo último que te muestran en la presentación de Baccarat son las unidades. Sí. Te hablan de las amenidades, te hablan de que el Publix queda cerca, te hablan de que la autopista te queda 5 minutos. O sea, es todo parte de la presentación. Entonces, digamos que es muy simple pensar, y yo no estoy de acuerdo en esta postura, es muy simple pensar que lo único que vas a vender es el inmueble. Tú vas a vender es calidad de vida, y la calidad de vida lo reúne todos los elementos que para el cliente es calidad de vida. Estar cerca del colegio de los hijos, tener restaurantes cerca, tener el gimnasio que le gusta cerca, o tener el teatro que le gusta cerca, o salir de shopping con su familia sin necesidad de agarrar el carro. Son elementos que al final no son tan importantes como solo el apartamento, sino que todo suma. ¿Ok?
Entonces, yo ahí difiero. La última de los elementos que hoy vamos a hablar de los principios es aprender divirtiéndose, o en nuestro caso, presentar divirtiéndose. A todos nos gusta divertirnos, pero cuando quiero hacer oratoria y cuando quiero hacer una presentación, la gente se quiere divertir. Entonces, de vez en cuando tengo que colocarle un poquito de humor a la presentación. Tengo que hacer rompehielos, tengo que generar espacios donde la gente se sienta un poco más relajada, y eso se gana con la habilidad y con el tiempo. No hay una fórmula. No puedo decir, utiliza este chiste, porque además el chiste lo cuenta Wilmer y va a ser muy diferente a que lo cuente yo. No se trata de ser payaso, se trata de generar un espacio relajado de aprendizaje, un espacio divertido de aprendizaje, o una presentación que sea amena. ¿Ok? Y casi siempre recordamos las experiencias de aprendizaje o las presentaciones cuando reímos, cuando la pasamos bien. Recordamos más esas presentaciones que cuando es sumamente seria y formal. Entonces, digamos que hay que hacer una mezcla. Debemos siempre ser serios y formales en nuestra presentación, absolutamente, pero de vez en cuando hay que ponerle un poquito de humor, un poquito de relax, para que la gente se sienta como más cómoda en el proceso. Y además recuerde con mayor felicidad la experiencia, porque acuérdate que también las presentaciones quiero convertirlas en una experiencia memorable de venta, y una experiencia memorable de venta acompañada de risas es mucho más poderosa que una experiencia que no sea memorable y que además no tenga risa. ¿Cómo vamos? Totalmente de acuerdo contigo, Johnny. Hay que contagiarse de alegría, de felicidad. Así es. Entonces, si resumimos los 7 elementos para una oratoria o una presentación de impacto, tengo tono de voz, comunicación y uso del cuerpo, aprender haciendo o enseñar haciendo, involucrarlos kinestésicamente en el aprendizaje, el uso de los recursos audiovisuales como herramienta para enganchar, el uso de las 8 inteligencias o el estímulo de las 8 inteligencias de Howard Gardner, la fórmula VACA, que es visual, auditivo, kinestésico, el entender que somos a veces facilitadores del proceso y no solamente instructores o presentadores, y que debemos hacer una estructura que nos permita una presentación divertida, ¿no? El punto 8 es estructurar una presentación, es que haya un guión. Yo debo tener un guión antes de hacer la presentación. Primero hablo esto, después hablo esto, después hablo esto, después hablo esto. Esa estructura de la presentación normalmente se tiene que diseñar, y yo normalmente trato de cerrar las presentaciones con un espacio inspirador que engancha a la gente con la experiencia. Un elemento inspirador que engancha a las personas con la experiencia. Eso es importante. Otra cosa que no está en los 8 elementos, que se la voy a agregar y la pudiera poner como 9, y es lo que acabo de hacer: sumarizar. Toda presentación de impacto tiene al final un resumen. Entonces, después de la presentación, yo puedo agarrar a Leo y decirle, mira, Leo, acabamos de ver esta casa. Entonces, en resumen, esta casa es lo que tú estabas buscando, tiene el colegio cerca, que es el que tú quieres, tiene los restaurantes que a ti y a tu esposa tanto les gusta, y además pueden ir caminando, y tú me hablaste de tener la posibilidad de hacer una vida a pie sin necesidad de sacar el carro, y adicionalmente tiene el precio que tú andabas buscando y el tamaño. Tú me habías pedido que tuviera máximo 150 metros y que fuera de 4 habitaciones y que no pasara de $500,000. Esta casa reúne todos los elementos que tú me solicitaste, Leo. Y hago un sumario. Ese sumario me permite afincar, me permite reforzar las fortalezas y las cosas que el cliente desde el principio me manifestó como importantes. Y eso hace que la presentación sea de impacto. Y ya con esto, entonces, yo voy a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Sin terminar, sin decirles antes que lo más importante es que nos divirtamos, que seamos nosotros mismos, que lo hagamos desde nuestro estilo, pero que también que recordemos que nuestros clientes tienen estilos de aprendizaje diferentes, que aprenden e interpretan del mundo a través de un canal diferente, y sobre todo que buscan tener una experiencia agradable de venta contigo y no solamente que le muestres un inmueble. Con esto me despido entonces.